Fíjense que en este año 2025, antes de concluirlo, siempre Dios me da una palabra para el año que viene, y estamos ya aquí, 2025, y me hablaba el Señor. Entonces decía esta palabra que he compartido con Mujeres con Propósito: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para la salvación de nuestra alma. Y es así porque podrán pasar situaciones en nuestra vida, a nuestro alrededor o nuestra propia vida, pero nosotros estamos confiados en que Dios está en control de todo. Todas las cosas están en control. Entonces, por eso este año, que es el primer domingo del mes, el primer domingo del año, estamos contentos, bendecimos a Dios, porque hasta aquí nos ayudó Jehová, no nos deja, Él está de nuestro lado, Él está siempre viendo todas las cosas que nosotros necesitamos, y entonces por eso estamos contentos. Estamos contentos porque vamos a avanzar al futuro que Dios nos depara, que Dios tiene para nosotros como un propósito para nuestras vidas. Y siempre cuando vamos a eso que viene, vamos con la expectativa de triunfar. Pero como decía un hermano, el triunfo no va a depender de Dios, ni va a depender del pastor, ni va a depender de algún estudio que tengamos. El triunfo va a depender también de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que decidimos avanzar o retroceder. Entonces, o estancarnos, o sea, no retrocedemos a veces, nos quedamos parados donde mismo. Eso significa que nos quedamos estancados. Entonces, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos hacia el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, independientemente de las circunstancias que nos estén rodeando, independientemente de cómo estamos iniciando el año, porque Dios tiene el control de todo. ¿Lo cree, hermano? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, qué agradecidos estamos en esta mañana de poder saber que tú estás con nosotros, de que no nos dejas, Señor. Y dice un dicho, Señor, por ahí en el mundo, de que cuando más oscuro parece la situación es porque ya va a amanecer, Señor. Yo estoy segura, Señor, de que tú vas a permitir que cada uno de nosotros podamos ver la luz, Señor. La luz que ilumina, Señor, que eres tú mismo en nuestras vidas. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, por todo lo que permites, Señor, porque todo lo que tú permites viene a ser parte, Señor, del aprendizaje, de la experiencia, del enriquecimiento para nuestra vida, Señor, para continuar adelante, Señor, probando nuestra fe, de que nuestra fe no decae, Señor, que nuestra fe está firme, puesta en ti, Señor, porque así nos lo has dicho, que pongamos los ojos en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Así es que nosotros no voltearemos ante las circunstancias, no voltearemos ante las personas, porque queremos voltear a donde tú te encuentras, Señor, porque te estamos siguiendo a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro consuelo, eres nuestro consejero, eres nuestro consolador. Gracias. Gracias por estar con nosotros, no dejarnos, y sabemos que este año, Señor, al igual que los anteriores, vamos a estar acompañados de una manera maravillosa, guiando día a día nuestra vida, Señor, para permanecer en fe firme, Señor, confiando que tú estás en control de todo y que nosotros, Señor, estamos en tus manos. Así es que estamos agradecidos en este primer domingo del año, Señor. Te agradecemos. Cuida nuestra vida, fortalece nuestro espíritu. Danos salud, Señor, danos fuerza, danos vigor, danos esperanza, Señor. Danos madurez espiritual también, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te agradecemos. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado. Y como repetía, estamos contentos de que usted haya decidido poder estar aquí. Y si usted está viéndonos en estos momentos o nos va a ver posteriormente, pues bienvenido sea. Está en el momento correcto para que Dios enseñe algo a usted de su palabra en su vida. Dios les bendiga.
Bueno, pues entonces estamos hablando de qué forma nos quedamos el año pasado, en el 15 de diciembre, de qué forma nosotros podíamos glorificar a Dios. Y nosotros podemos glorificar a Dios de muchas maneras, y una de ellas es, glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Él, nos asemejamos más a Cristo. Había un libro que a mí me encantó y creo que lo llevamos como estudio, pero hace muchísimos años atrás, que se llamaba La mente de Cristo, La mente de Cristo. Y este libro pues hablaba precisamente de que nosotros teníamos que ser transformados de tal manera que nosotros deberíamos de buscar tener la mente de Cristo. ¿Ustedes creen que esto sea posible? Fíjense que nosotros somos esos seres humanos tan débiles que nos influenciamos, nos dejamos influenciar mucho por las circunstancias, nos dejamos influenciar mucho por el qué dirán, por lo que nos pasa, por lo que dicen de nosotros, ¿sí? Por los que nos apoyan y luego ya no, los que están con nosotros luego ya no, nuestros amigos que a veces nos fallan. ¿Cuántas cosas de las cuales nosotros pensamos que estamos dependiendo de ellos, cuando en realidad nosotros tenemos que aprender a depender solamente de Dios? Y aquí nos da esta enseñanza acerca de que nosotros debemos de glorificar a Dios cuando nos asemejamos más a Él. Ahora, ¿cuándo nos asemejamos más a Cristo? ¿Cuándo? Pues cuando precisamente buscamos tener ese carácter de Cristo. Por eso les hablaba yo de este estudio. Era un libro, un estudio muy, muy bonito que se llamaba La mente de Cristo. Nos asemejamos nosotros cuando buscamos su carácter y cuando le buscamos alcanzar tener este carácter, entonces es cuando nosotros podemos decir que tenemos una madurez espiritual. Porque fíjense qué triste es esto, que podemos estar llevando años y años en la iglesia y estar viniendo y ser constantes, incluso tener un ministerio o una comisión, y nos falta madurez espiritual. Nos falta madurez espiritual. Entonces nosotros tenemos que alcanzar, ser semejantes a Cristo, tener el carácter de Cristo, tener la mente de Cristo, para que nosotros podamos adquirir esta madurez espiritual. Porque de otra manera estamos muy sin herramientas para poder avanzar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, fíjense que necesitamos tener madurez espiritual. Ahora, ¿qué significa la madurez espiritual? A lo mejor usted siempre ha tenido eso, pues sí, me hablan de madurez espiritual, pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A qué se refiere cuando hablan de una madurez espiritual? Bueno, precisamente lo que yo les hablaba. Cuanto más desarrollemos el carácter de Cristo, ¿sí?, más vamos a reflejar la gloria de Dios. Recuerden ustedes que gloria es la misma presencia de Dios. Se trata de que cuando tú estás espiritualmente maduro, tú vas a reflejar la presencia de Dios en tu vida a los demás que te rodean. O sea, vas a reflejar la gloria de Dios a los demás que te rodean. Vamos a reflejar esto. Entonces, dice la palabra, ¿cómo sería esto de la madurez entonces espiritual? Sería en pensar, fíjense, pensar, sentir, actuar como lo haría Jesús. Pensar, sentir y actuar como lo haría Jesús. También, ya con esto, me recuerdo de un libro muy famoso que estuvo muy leído en los años de mi juventud,
que se llamaba ¿Qué haría Cristo? O ¿Qué haría Jesús? Y de ahí se derivó el WWJ. ¿Qué haría Jesús en inglés? WWJ. Y muchos muchachos lo traen en pulseras o en collares. ¿Qué haría Jesús? Porque ante una circunstancia de la vida en donde tú tienes que hacer una decisión, tú primeramente tienes que preguntarte, sobre todo cuando la decisión es tan trascendente en tu vida. Un cambio que va a ser trascendente en tu vida, tú siempre tienes que preguntarte qué haría Jesús. ¿Realmente estoy en lo correcto lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo propio, de acuerdo a lo que Jesús piensa, lo que haría Jesús en su momento de que dijimos cuando manifestamos madurez espiritual es pensar, sentir y actuar como Jesús. Pensar, sentir y actuar como Jesús. ¿Estamos haciendo lo correcto de acuerdo a lo que Jesús haría o no estamos haciendo lo correcto? Y entonces ahí ya no vamos a verlo solamente dentro de nuestra perspectiva, de lo que yo pienso, de lo que yo digo, sino lo vamos a ver ante los ojos de Dios, ¿sí? Ante los ojos de Dios. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Cómo sentiría Cristo con esto? ¿Qué estará pensando? ¿Sí? ¿Cómo actuaría Cristo ante esto? Entonces ahí nos tenemos que preguntar nosotros para poder de veras reflejar una madurez espiritual, porque a veces nuestras decisiones, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar no nos están haciendo más que dejar ver a la gente que hay una inmadurez. Y luego más triste es cuando es espiritual. El apóstol Pablo habló ahí en 2 Corintios, dice que ahora vemos oscuramente, como en un espejo, así como un espejo, ustedes saben que se refleja nuestra figura, pero no se reflejan. Yo no sé si ustedes han tenido de esos espejos que luego a veces se utilizan en las salones de belleza donde te van a hacer una limpieza, te reflejan todos los poritos que tienes en la cara, manchas, las que tú te ves en el espejo y ni siquiera te las ves. Ajá. Por eso no me miro, dicen, en el espejo. Sí, porque te refleja todos tus errores, todos tus, ¿cómo se puede decir? Defectos, imperfecciones. Y ahorita nos estamos viendo como por un espejo, pero que no tiene ese doble aumento para que te veas de veras todos tus defectos. Pero dice, pero cuando nosotros le conozcamos a Él, dice, entonces sí, le vamos a ver cara a cara. Fíjense lo que dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor. Vamos a ir siendo transformados. Ese defectito que sí se ve en el espejo de doble aumento, esa imperfección que se me ve en ese espejo de doble aumento va a ir siendo transformada día a día, porque yo me estoy viendo no en el espejo terrenal, sino que me estoy viendo en el espejo que es Cristo. Cristo va a ser mi espejo. Él es el que me va a reflejar lo mal que yo estoy, lo imperfecta que yo soy, porque Él es perfecto. Y al verme yo delante del espejo de Jesús, a Jesús como espejo, entonces yo voy a ver todas mis imperfecciones y la falta de madurez espiritual que yo tengo para hacer decisiones correctas, precisas, concisas, que me lleven a un buen futuro para mí misma. ¿Sí? Entonces es tan importante poder tener esta madurez espiritual y es tan importante que nosotros busquemos asemejarnos a Cristo para poder alcanzar glorificarle a Él,
glorificarle a Él, porque ese es una de los aspectos por los cuales nosotros vivimos, el glorificarle a Él. Entonces, ¿cómo va a ser? Buscar asemejarnos más a Cristo, parecernos a Él en todo. Amén. Dice también que glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones, ¿sí? Dios nos diseñó a cada uno de diferente manera y nos dio a cada uno diferentes dones, nos dio diferentes talentos, nos dio habilidades, nos dio aptitudes. Pero mis habilidades y aptitudes no son las mismas que cada uno de ustedes. Mis habilidades y aptitudes son diferentes, como las son diferentes las de ustedes a los demás y a las mías. A cada uno nos diseñó de manera diferente, pero a cada uno nos dotó de dones, talentos, habilidades, aptitudes. Y esta no es una forma casual. Esto lo hizo especial y únicamente para ti, para mí. Así es que tú puedes tener el don de la enseñanza, puedes tener el don del canto, de la música, del servicio, en la cocina, en la limpieza, en la asistencia. O sea, hay tantos dones, mis amados, tantos dones en donde nosotros podamos servir en el cuerpo de Cristo. Y también que nos ha dado para que nosotros nos crezcamos en nuestra vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esos niños que tienen tanta inteligencia, que son tan capaces, bueno, son los mejores en la escuela, son los que siempre salen exentos. Damos gracias a Dios por la capacidad que Dios les dio a esos jóvenes, a esos niños, para poder tener esta capacidad de inteligencia y bueno, la ponen al servicio de lo que ellos necesitan, sus trabajos, pero también luego hay que ponerla al servicio del Señor, ¿verdad? Y es como nosotros podemos servir a Cristo. Luego ya esa inteligencia nos permite tocar, nos permite manejar una computadora, nos permite manejar multimedia, nos permite hacer uso de tantas y diferentes cosas. Entonces tenemos que servir a Dios con nuestros dones y de esa manera nosotros estamos glorificando a Dios. Ahora, cuando estos dones y estos talentos, no nada más con ello glorificamos a Dios, nosotros también tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Yo tengo que servirte a ti a través de lo que yo sé. Tú me sirves a mí a través de lo que tú sabes. Y así de esa manera nos ministramos los unos a los otros. Con lo que yo tengo, con lo que yo sé, yo te doy. Con lo que tú tienes y sabes, tú me das. Y es así, de esta manera, es como es edificado el cuerpo de Cristo, porque somos miembros los unos de los otros y todos miembros del cuerpo de Cristo, de tal manera que cada uno de nosotros somos edificados con el otro, con lo que hace el otro. Entonces, todo lo que nosotros tengamos hay que ponerlo al servicio del Señor. Nos dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo, fíjense bien, mis amados, por eso el ministerio que tú tengas, la comisión que tú tengas, no es menoscabada de nada, porque como habla Pablo del cuerpo de Cristo, diré yo a este miembro tan pequeñito, no te necesito de ninguna manera. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y aquí lo dice, para que en todo, ¿verdad? Conforme a todo, yo hago la más mínima, a lo mejor la parte más pequeña, la más aparentemente insignificante, la que está tras bambalinas,
estoy yo llevando a cabo este trabajo donde no se ve nada, mas sin embargo dice que todo, en todo va a ser Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando tu ministerio, lo poquito, lo mucho, lo que sea que tú hagas para la obra del Señor, lo haces, lo vas a hacer, y así de esta manera tú vas a estar glorificando a Dios en tu vida. Qué hermoso, qué maravilloso es que nosotros podamos tener esta parte importante en nuestra vida de glorificar a Dios a través de los dones que Él nos dio. ¿Para qué? Para servicio del cuerpo de Cristo, pero también para que a través de ese servicio nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice que todo trabajo en el Señor no es en vano. Así es que lo que tú hagas y verdaderamente consciente que lo estás haciendo para el Señor, a través de servir al prójimo, a tu hermano, entonces tú glorificas a Dios en tu vida. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Es este servicio que podemos hacer a través de la iglesia y asimismo estar glorificando el nombre de Dios. También glorificamos a Dios cuando les testificamos a los demás. Fíjate, hermano, este es uno de del mandamiento, ¿no?, de la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y es predicar el evangelio, lo dice bautizándolos. Aquí ya cuando hablas de bautismo, fíjate, primero les predicas, primero les hablas de la palabra. Pero ya cuando llegas al bautismo quiere decir porque ya ha habido una enseñanza, ya ha habido una serie de discipulado, ¿verdad? Porque tú primero presentas el plan de salvación y luego ya después se presenta ese discipulado, esa enseñanza, ese seguimiento que como iglesia tenemos que tener. Cada uno de nosotros tenemos que apoyar a aquel recién nacido en Cristo y dar un seguimiento y estar enseñando, estar apoyando, estar animando, estar motivando. ¿Para qué? Dice, para que ellos también lleguen a ese bautismo, que es una de las partes de obediencia que debemos de tener. Pero esa a base de ¿qué? De un discipulado. Tenemos que discipular, tenemos que enseñar, tenemos que testificar, tenemos que predicar. Y comenzamos testificando. ¿Y qué es testificando? Tu propio testimonio. Yo era así, pero Cristo me salvó, Cristo me cambió, Cristo me transformó. Y si tú no puedes decir, mi amado, yo era, porque sigues siendo así, entonces, ¿qué vas a testificar? Es que tú tienes que hablar del cambio que ha habido en tu vida. No puedes hablar de lo que Dios no ha cambiado todavía en tu vida. Tienes que hablar del cambio que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, si puedes ir a decir, voy a testificar a otros acerca de Cristo. Cristo hizo este cambio en mi vida. Cristo me salvó, Cristo me sacó de aquí, Cristo me transformó. Ay, qué hermoso. Entonces tenemos que testificar a los demás porque no podemos quedarnos con esta salvación tan grande. Tenemos que compartirla a los otros. Tenemos que hacer que los otros también sean llamados al arrepentimiento. No podemos quedarnos con esta salvación tan grande. Sí, tenemos que dársela a conocer a los demás esta verdad. Tenemos que comunicársela a los demás. Y esto, mis amados, de comunicarles a los demás acerca de testificar de Cristo es un gran privilegio. Es un gran privilegio que tú y yo podemos tener. Que tú y yo podemos tener de presentarles a Jesús. Porque fíjate, hay gente que está viviendo sin rumbo y sin esperanza, sin un propósito en la vida. Y cuando tú les presentas a Jesús,
en la vida del hombre, a la vida de tus amigos, de tu amigo, de tu vecino, de tu pariente. Tú les estás permitiendo que Jesús, que ellos entiendan que Jesús tiene un propósito para sus vidas, que no están aquí nada más por casualidad en la tierra, que nada más están viviendo una vida de esto es lo que me tocó vivir. No, hay un propósito para cada uno de nosotros en la tierra y para el cielo. Entonces, dales a tus amigos, dales a tus familiares la oportunidad que conozcan su propósito en su vida a través de conocer a Jesús. Entonces, tenemos que presentarles a Jesús para ayudarlos a descubrir su propósito y para prepararlos para la eternidad. Qué hermoso, pero la eternidad con Dios, porque para todos va a haber eternidad, pero no todos vamos a estar con Dios. Para algunos va a ser una eternidad de condenación. Entonces, yo creo que tú, para tus seres queridos y tus queridos amigos también, tú deseas que ellos tengan y pasen su eternidad al lado de Dios, de Jesús. Comparte la palabra, testifica. Dice la palabra, fíjate lo que nos habla, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, esto dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, para gloria de Dios. Fíjate cómo dice la gracia es el regalo de la salvación, esa es la gracia, el regalo de salvación. Dice, la gracia está alcanzando a más y a más personas. Bueno, cuando la gracia abunda, ¿sí? Entonces va a abundar la acción de gracias para que así de esa manera Dios sea glorificado. Fíjate qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso que nosotros podamos ser parte de que la humanidad glorifica a Dios cuando nosotros estamos testificando de este testimonio de nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho, y llevándolos a ellos a esta reconciliación con su Dios. Esto es maravilloso porque de esta manera la humanidad glorifica a Dios y tú eres parte de que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos vivir glorificando a Dios, ¿verdad? Que nos hemos apartado del mundo, por eso nos llamamos, la palabra de Dios nos llama a los creyentes santos, no porque seas un santo con aureola, sino porque eres una persona que está separada del mundo, apartada del mundo. Te has apartado tú de los deleites del mundo y lo haces precisamente para Dios. ¿Y cuándo haces esto? Lo haces cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, porque es ahí donde viene la convicción de pecado, y entonces tú te arrepientes de pecado y de juicio, y entonces tu vida la vas a vivir de una manera íntegra, o eso es lo que se supone que tenemos que hacer, vivir nuestra vida de una manera íntegra, y por esa razón nosotros vamos a tener que ir cambiando nuestras prioridades. Antes nuestras prioridades eran unas, pero ahora que conozco a Cristo tengo que incluir dentro de mis prioridades cosas importantes. Como cuáles serían para un creyente las cosas importantes. Pues las cosas importantes que un creyente tiene que incluir, ya sea nuevo creyente o ya sea viejo creyente, ya sea creyente constante, o sea, el creyente en sí, cuáles son las cosas que siempre tiene que incluir y nunca debe de dejar de hacer. Es la oración, es la lectura de la palabra, es la comunión con los santos. O sea, el venir a un lugar en donde
así como tú piensas, así como tú amas, así como tú glorificas a Dios, bueno, otros también piensan de la misma manera que tú. Y es por eso que nos reunimos en la iglesia para glorificar el nombre de Dios. Como les dije, bendiciéndonos unos a otros, compartiendo nuestros dones, sirviendo a otros a través de nuestros dones. Pero entonces es así. Entonces, tenemos que priorizar nuestras actividades, nuestros planes, nuestras relaciones. A veces nuestras relaciones nos apartan de Dios. Hay relaciones, ahorita anda de moda ahí esa palabra, tóxicas. Hay relaciones tóxicas que lejos de apoyarte a hacer lo correcto, te llevan a hacer cosas que no están dentro de los planes de Dios para tu vida, dentro de los propósitos de Dios para tu vida. Entonces tú tienes que aprender a conocer. ¿Y cómo lo vas a poder conocer? Cuando tú tienes esa relación cercana con Dios. Cuando tú tienes una relación cercana con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. El Espíritu habla cuando tú lees la palabra. El Espíritu Santo habla cuando tú oras. Y es ahí en donde tú puedes conocer cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu vida y sin que otras personas influyan, porque a veces esas relaciones son las que nos mueven de hacer verdaderamente la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces tenemos que elegir por dónde nos queremos ir. Y la palabra de Dios es muy clara. Dice, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ahí nada te limita, en ese camino que va caminando en el mundo, al hombre nada lo limita. El hombre va haciendo lo que quiere, como quiere, no le da el lugar a Dios, no hace caso de la palabra de Dios, no quiere pasar tiempo con Dios, él vive su vida a su libre albedrío. Esa es la puerta ancha, ese es el camino ancho. Pero cuando nosotros elegimos a Dios, el camino es estrecho, pero no porque te vaya a asfixiar, sino porque vas a llevar una vida que precisamente vas caminando paso a paso, teniendo como prioridades las cosas que te van a hacer de bendición para tu vida espiritual. Y fíjense, siempre en nuestra vida vamos a estar ante una circunstancia en donde nosotros vamos a tener que decidir qué hacer. Por eso les decía, a veces tenemos que actuar como Jesús, tenemos que asemejarnos a Jesús, tener el carácter de Jesús, sentir como Jesús, buscar, pensar como Jesús y actuar como Jesús. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a hacer las cosas de una manera que nosotros estamos considerando que son la correcta y nos vamos a equivocar. Siempre vamos a estar en encrucijadas de decidir lo bueno o lo malo. Y yo sé que no es fácil. ¿Ustedes creen, ustedes sabían que Jesús estuvo en esa encrucijada de hacer lo que su padre le mandaba o lo que él sentía? Porque a veces esa incertidumbre de lo que viene cuando tienes que hacer una decisión trae miedo, trae temor. De saber que si tú haces las cosas de una forma vas a sufrir, pero es que esa, aunque sufras, va a ser la mejor respuesta. Porque a veces con personas que hablaba de esas personas tóxicas que a veces las tienes que dejar, pues te duele, sufres, pero a veces es lo correcto, ¿verdad? Fíjense que Jesús estuvo en esa encrucijada y yo, la verdad, no me imagino a Jesús teniendo esta tentación, porque recuerden ustedes que Jesús es Dios, pero él era hombre y tuvo este problema. O sea que el hecho de que tú vas a decidir si haces esto o haces aquello, no es nada más estás tú en esa situación. Jesús también estuvo en esa situación. Estuvo en esa situación. Miren lo que dice
la palabra dice, ahora está turbada mi alma. Jesús se sentía turbado, Jesús se sentía inquieto, Jesús estaba pasando por una prueba, por una crisis emocional. Está turbada mi alma. El alma es el almacén de nuestras emociones. No estaba tranquilo. ¿Tú te has sentido turbado? ¿Tú has sentido que tu alma no está quieta, no está sosegada? Cuando tienes que pensar y decidir. Dice, es que ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. Está turbada mi alma. Pero bueno, está turbada mi alma, dice ahí en Juan 12:27. Pero dice, ¿y qué responderé? ¿Qué voy a decir? Esto estaba pasando cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. Además, dense cuenta ustedes la situación en la que se encontraba Jesús. En él estaba, aunque su padre lo había mandado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Él lo había enviado. En Jesús estaba la decisión de ir a la cruz o no. Y todavía hay un poco antes, no era el hecho de que ya hubiera nacido en el pesebre, no era el hecho de que ya hubiera estado sanando a los enfermos, no era el hecho de que hubiera predicado el año de salvación. Era el hecho de que él iba a decidir ya en el momento de estar frente a esta decisión que era el Calvario, decidir si iba o no a la cruz. Esto fue antes, hermanos. Estaba aquí en esta encrucijada Jesús. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? No que el Padre, fíjense, para que ustedes también a veces ustedes dicen, es que tú ayúdame, Señor. Es que tú sácame de esta tentación. Es que tú dame la salida. Sí, Dios nos da la salida, pero espérame tantito. Tú tienes que caminar hacia la salida. No te va a empujar Dios a que salgas. ¿Sí? Fíjate, no, dice Jesús, no voy a decirle, Padre, sálvame de esta hora. Lo que les estoy diciendo, no le vas a clamar, sácame de esta tentación, líbrame de esta tentación. Es lo que estaba diciendo Jesús, sálvame de esta hora. Jesús estaba por decidir ir a la cruz o no ir. ¿Te fijas lo difícil que a veces es decidir? Y te fijas que la decisión no está en Dios. Para que no digas, es que Dios no me ayudó, es que Dios no me sacó de la tentación, es que Dios no me libró. No. Jesús decidió ir a la cruz. Dijo, mas para esto ha llegado la hora. A esto vine y lo voy a hacer. Pero su alma se turbó. Ahí en Mateo no lo dice lo mismo, pero de otra forma dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Fíjate cómo le estaba pidiendo que no haga esto, que no tenga que pasar por esta muerte de cruz, que pase de mí esta copa. Y es que la palabra copa nosotros ya lo vimos en el estudio de Apocalipsis. La palabra copa es para describir el juicio de Dios. La palabra copa es cuando se dice viene juicio de Dios. Es un tiempo de sufrimiento cuando se tiene que pasar una copa. ¿Sí? Pero ¿qué dijo Jesús? Pero, fíjense, para que vean que lo que les estoy diciendo acerca de que Jesús estuvo en esta disyuntiva, así es, lo dice la palabra, pero no sea como yo quiero. ¿Qué estaba queriendo Jesús en ese momento? No sea como yo quiero. O sea, que tú siempre vas a tener la oportunidad de decirle no a la tentación. No.
No hago esto porque no es correcto. No hago esto porque yo sé la palabra, lo que me dice la palabra de Dios que haga, cuál cosa sea correcta. Y aquí con esto dejémonos de estar pensando que Dios nos mete en dificultades y que no nos saca. Porque si ni a su propio hijo lo sacó. Su propio hijo decidió ir a la cruz por él. Porque su padre le había mandado, que dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué hizo? Fue obediente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ser obedientes a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos demanda. Ser obedientes. No va a sacarnos Dios del atolladero. Nosotros nos tenemos que salir a nosotros mismos. Fíjense, Jesús les preguntó a Jacobo y a Juan que si podían beber de la copa que se había asignado para él, ¿verdad? O sea, esa copa que era el sufrimiento que pronto él iba a soportar. ¿Ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber? Les pregunto. Y es que mis amados, siempre Dios nos va a dar la salida, pero cuando nosotros actuamos. Cristo fue victorioso. Cristo fue victorioso en esa muerte de cruz. ¿Pero por qué? La victoria se la dio Dios, su Padre, porque Él fue obediente. Porque Él fue obediente. Y esto es lo más maravilloso, que nosotros podemos tener la obediencia. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que buscar ser obedientes para que a través de hacer la voluntad de Dios nosotros glorifiquemos a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Te digo que luego a veces estamos en esa encrucijada, ¿no? ¿En dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué decido? Nos enfrentamos a situaciones así, pero tenemos que decidir por lo que creamos mejor. A veces, fíjense, el enemigo nos pone el alcanzar nuestras propias metas, o sea, como personas, como individuos, nuestras propias metas nos alejen de vivir en los caminos de Dios. A veces eso pasa. Es que yo quiero esto es bueno. Sí, sin duda alguna. Las cosas que a veces decidamos nosotros para nuestra vida es buena. El que Jesús preservara su vida era bueno, porque siempre la preservación de la vida es cosa buena, preservar la vida, ¿verdad? Es cosa buena, pero ¿qué? Él no decidió eso, porque para eso no venía. No venía Él, sino Él venía a cumplir un propósito, que era el de hacer la voluntad de su Padre. Entonces, tenemos que nosotros definir en nuestra vida para quién vamos a vivir. Si vamos a vivir para nosotros mismos, haciendo lo que a nosotros nos agrada, buscando nuestros propios anhelos, sueños y todo, y hacemos morir los sueños y anhelos que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ver que lo que nosotros soñamos no se contraponga con lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que verlo bien, siempre. Entonces, a veces creemos que vamos a dejar lo que yo quiero, mi sueño o el anhelo, por lo que Dios quiere para mí, cuando no nos damos cuenta que Dios siempre va a sostenernos de su mano si decidimos estar en su camino. Él nos va a sostener de su mano, Él nos va a ayudar. Acuérdense lo que nos dice, no temas, yo te doy mi mano derecha y te digo, yo te ayudo. Así es que estamos en las manos de Dios y tenemos que aprender a confiar en Él. Y aprender a confiar en Él es tener fe. ¿Por qué?
Porque la fe es todavía no ver lo que estás creyendo. Es todavía no estar seguro de lo que ya tienes una convicción. Eso es fe. Entonces, tenemos que aprender a tener fe, tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aparentemente nosotros a veces creemos que lo más y mejor para nosotros de realizar nuestros sueños es ganar las cosas allá afuera en el mundo. Pero cuando no nos damos cuenta que nuestra alma va a ser perdida y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios nos invita a vivir una vida para glorificarle a Él. Una vida en donde se estén cumpliendo los propósitos que Dios tiene para ti y para mí, porque Dios nos creó con un propósito bien definido, mis amados hermanos, bien definido, ¿sí? Y esa, viviendo para Cristo, es la más sabia manera de vivir. Es la más sabia. Todo lo demás, si nosotros nos vamos nada más a vivir como nosotros querramos, vamos a estar nada más existiendo, pero no estaremos viviendo. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, para vida. ¿Qué es vida? La vida es lo que nos estanca, lo que fructifica, ¿verdad? Pero si no tenemos vida en Cristo, si no tenemos vida en Jesús, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no conoce a Jesús, ese hombre solamente existe, esa mujer solamente existe. Tú te puedes sentir vivo porque Cristo mora en ti. Tú puedes sentir de ese fluir de tu espíritu para vida eterna, porque está dentro de ti el que te da toda vivificación. Vivifica mi alma, oraba el salmista, vivifica mi alma con tu palabra. Qué hermoso es poder saber que Dios está aquí con nosotros y fíjense, Él quiere que todos vayamos a ese arrepentimiento. Quiere que todos vayamos. Dice la palabra de Dios, dice, mas a todos los que le recibieron, ahí en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Porque a los suyos vino, que era su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Y entonces se dio la oportunidad para que tú y yo, gentiles, fuera del pueblo judío, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Ahora soy hija, ahora eres hijo, porque he creído por fe, porque le he recibido por fe, porque ahora yo sé que hay un propósito para mi vida. Ahora sé que no estoy nada más existiendo ahí todos los días, existiendo como algo que existe, un vegetal, sino que yo tengo vida en Cristo Jesús. Y esa vida, amigo mío, es la que hoy queremos compartirte. Queremos que tú sientas esta vida, que no vivas tus días nada más existiendo, respirando, durmiendo, comiendo.
queremos que te sientas vivo, porque esta vida solamente la puedes experimentar en Cristo Jesús. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Fíjense lo que tenemos que hacer para poder nosotros recibir a Cristo. Primeramente, tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios nos ama y que Él tiene un propósito para lo cual nos creó. Eso es lo primero que tenemos que creer. Que no somos nacidos por accidente. Tú no eres nacido por un accidente, ¿sí? Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito de la creación tuya es para durar eternamente. Él quiere que estés con Él, pero en tu mano está decidir estar con Él. No podemos echarle la culpa a Dios de que por qué yo no te conozco. Pues porque tú tienes que aceptarle, tú tienes que recibirle, tienes que primeramente creer. Primero creer y segundo aceptarlo. Aceptarlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Recibirlo en tu corazón, pedirle perdón por tus pecados. Aceptar su Espíritu Santo, pedirle que more en tu corazón el Espíritu Santo de Dios, que venga a ser morada en ti para que te dé el poder para cumplir su propósito en tu vida. A todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser sus hijos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La decisión está en tus manos. Todo aquel hijo es obediente. Jesús fue obediente. Pero el que rehúsa, o sea, el que se rebela, el que es rebelde, no quiere creer en el Hijo, entonces esa persona no va a poder ver la vida, sino que la ira de Dios, la copa de la ira de Dios va a venir sobre su vida. Y esto es tremendo. Oremos. Padre, gracias te damos porque tu palabra es clara, es viva, es eficaz y nos enseña, Señor, cuán maravilloso es el amor que tú tienes para nosotros, Padre. Qué maravilloso es este amor que diste a tu Hijo, Padre. Y ahora nosotros queremos parte de nuestra glorificación a ti. Queremos glorificarte a través de testificar a otros para Cristo, Señor. Y hoy, Señor, hoy queremos tener ese compromiso delante de ti, sabiendo que otros no van a poder conocerte a ti si nosotros no vamos y les hablamos, si nosotros no damos y les decimos, Señor. Tenemos que ir a encender esa luz. Tenemos que dejar brillar la luz de nuestro testimonio. Tenemos que ir a hacer luz en medio de la oscuridad. Amigo mío, hoy te decimos y te hacemos esta invitación. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Primero tienes que creer. Creer que Él vino, Él murió, Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y segundo, tienes que aceptarlo en tu corazón. Decirle, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que tu Espíritu Santo more en mí. Yo quiero que tú me enseñes a cada día a glorificarte a través de todas las cosas que yo voy a hacer de aquí en adelante. Quiero que me enseñes a tenerte como mi primera prioridad en mi vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Yo te recibo. Amén. Si tú lo hiciste, amigo mío, busca una iglesia cristiana. Busca una iglesia en donde te enseñen acerca de la palabra de Dios. Si tú no tienes más dónde ir, estamos aquí. Iglesia Cristiana Querigma, Canales y 20 de noviembre. Aquí estamos para recibirte con los brazos abiertos y poderte enseñar, darte un seguimiento para que tú puedas crecer y tener una madurez espiritual, como es el deseo de nuestro Cristo Jesús. Y así poder, ¿qué? Seguir glorificando a Dios, hermanos. Glorifiquemos a Dios en todo a través de nuestra vida. Hay que glorificar a Dios. Dios les bendiga. Amén y amén.